¿Por qué se festeja el Día de Todos los Santos? De Todos los Santos, siempre con la referencia a la presencia acá de los españoles y con ellos los misioneros y a través de los misioneros toda la concepción cristiana, porque es allí donde nosotros hablamos de los santos. ¿Quiénes son, por ejemplo, los primeros santos? Son los apóstoles, que todos los que estuvieron con Cristo. Todos ellos también pasaron acá y en algún momento fueron nombrados en guaraní. Por ejemplo, Pedro es Perú. Y en una versión de la Biblia anterior, hay una versión ya en guaraní, se decía Perú Marangatú. Todos los santos, algunos con esa característica que hoy conocemos inclusive ya más reciente, como el caso, por ejemplo, el primer santo paraguayo, el San Roque González, ¿verdad? Y con él sus compañeros mártires, ¿verdad? Y bueno, y ahora estamos dentro de ese proceso de, digamos un poquitito, que esto llegó a las comunidades indígenas desde el momento que ellos fueron, entre comillas, reducidos, fueron catequizados. Y al entrar en ese proceso también se dio algo muy delicado, ¿verdad? Ellos perdieron, dejaron de lado toda su tradición religiosa y se les impuso una nueva forma de pensar y de ver las cosas. Incluso de ser nómadas ya se instalaron también. Claro, esa es una cuestión también muy interesante. En el guaraní hay dos palabras así que reflejan esa situación. El ser cobilguá, y vamos a encontrar nosotros el coga, eran los cultivos, ¿verdad? Y está el Ka'ahuiguá, el que ellos siempre fueron Ka'ahuiguá, del monte, pero después se hicieron Cobilguá en el tiempo de la colonia, cuando tuvieron que, entre otras cosas forzadamente, comenzar a cultivar la tierra, ¿verdad? Allí se hablaba siempre del Tupamba, aquello que todos plantaban y era para la gloria de Dios, y había otra parte que era la Bamba, que ellos podían distribuirse, pero todo eso es la perspectiva cristiana.